Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En la época actual, una de las características que ha sellado nuestro tiempo es la cuestión del calentamiento global y el cambio climático. Y digo que ha sellado nuestro tiempo porque esto podría llegar al nivel de estar sellando la historia de la humanidad, tal y como la conocemos. Pero en definitiva, la cuestión ambiental es uno de los signos más representativos de la cuestión global, del derecho global, o más bien podríamos decir de la ausencia de un auténtico derecho global, lo cual trae consecuencias directas e inmediatas para muchos grupos de la población, especialmente para grupos vulnerables. Y para conversar sobre este tema, me acompañan el día de hoy dos juristas sumamente talentosas. Me refiero a la doctora Angelina Isabel Valenzuela Rendón y a la doctora Rosa Amilí Guzmán Pérez, ambas profesoras de tiempo completo de la Universidad de Monterrey. Angelina obtuvo su licenciatura en Derecho en la propia Universidad de Monterrey con la distinción cum laude. Estudió una maestría en Derecho de la Empresa también en la Universidad de Monterrey, habiendo obtenido una distinción especial en su tesis, y posteriormente obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Nuevo León, en este caso con la distinción summa cum laude, pero el doctorado con un enfoque en Derecho procesal. Su carrera la ha realizado en el ámbito del derecho ambiental y ha trabajado de manera muy exitosa en el gobierno y tiene muchas participaciones en organismos internacionales, incluyendo la OEA. La doctora Rosa Amilí Guzmán Pérez obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un diplomado en Altos Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París III. Tiene una maestría en Derecho Comercial Internacional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Económicas y Administración de la Universidad de Lorraine en Francia, y obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de París, la Universidad de la Sorbona. Ambas son actualmente candidatas al Sistema Nacional de Investigadores. Han tenido una carrera muy distinguida. La Universidad de Monterrey se enorgullece de tenerlas como profesoras y nosotros de tenerlas como colegas. Recientemente, tan recientemente como el 29 de mayo, ambas, Angelina y Rosa Amilí, presentaron en Manaus, en Brasil, una opinión de las llamadas amicus curiae en relación al proceso de solicitud de opinión consultiva
sobre emergencia climática y derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile. Me parece que esto es muy importante y quizá convendría iniciar nuestra conversación diciendo que normalmente uno espera que los tribunales ejerzan una actividad jurisdiccional, pero en este caso se trata de una opinión consultiva que realizan a la Corte Interamericana dos países de la América del Sur, Colombia y Chile. ¿Podrían explicarme un poquito de los antecedentes de esta solicitud de opinión presentada a la Corte Interamericana y cuáles son los efectos jurídicos que esto implica tanto para cada uno de los países involucrados como para el resto de la comunidad internacional? Sí, claro que sí. Antes que nada, muy buen día y muchas gracias al doctor Gawardi por la invitación para poder compartir este tema con toda su audiencia. Es un honor para nosotras estar presentes en este programa y hablar de un tema tan importante como emergencia climática y cómo se está vinculando con las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Entonces, como bien se mencionaba, casi todos hemos escuchado hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es normalmente desde la función contenciosa que ejerce la Corte, ¿no? Estos casos en donde se presentan denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por los estados. Entonces, esta función contenciosa pues termina con un fallo, con una sentencia que emite la Corte, y se trata de una sentencia que es de cumplimiento obligatorio para el Estado que formó parte de este caso, ¿no? Del Estado que fue parte en la controversia. En el caso de la función consultiva, esta función también está prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la pueden activar, en este caso, los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos o los órganos que se establecen por medio de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, puede ser la Asamblea General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conferencias, organismos especializados. Todos estos órganos pueden también solicitar la opinión de la Corte. ¿La opinión sobre qué? Pues la Convención prevé dos casos. Puede opinar sobre la conformidad del derecho nacional con la Convención Americana, ese es uno de los casos, o se puede solicitar, que fue el caso de la solicitud de Colombia y Chile, se puede solicitar que la Corte interprete la Convención Americana de Derechos Humanos o los tratados que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, en este caso, la solicitud de opinión consultiva se enfoca en solicitar que la Corte interprete o aclare el alcance de las obligaciones estatales en materia de emergencia climática, relacionándolo con las obligaciones en materia de derechos humanos. Pero en un momento determinado, ¿qué tan conveniente es que un organismo jurisdiccional, y particularmente tratándose de un organismo jurisdiccional de carácter supranacional, se pronuncie sobre estos temas y cuáles son los efectos e implicaciones que esto tiene? Sí, la solicitud termina con pues, la opinión de la Corte, se emite un documento como opinión consultiva. Este documento en sentido estricto no tiene un carácter vinculante, o sea, no es como un tratado internacional o como el caso de las sentencias. No tiene ese carácter. Sin embargo,
es una opinión muy importante por la autoridad que tiene la Corte Interamericana en la materia y porque finalmente se establecen parámetros importantes que serán aplicados posteriormente por la misma Corte o por los estados que están vinculados a pues, todo el sistema interamericano en materia de derechos humanos. Pero esto quiere decir que no es vinculante la opinión para las partes, pero sí es vinculante para la propia Corte. No, en este caso no tenemos partes como tales, porque no se trata de una función contenciosa y tampoco se establece que sea vinculante como tal para los estados o para la Corte, pero al ser una opinión de la misma Corte, seguramente son los criterios que después va a seguir, ¿no? Y la Corte hace referencia a sus propias opiniones consultivas en casos contenciosos o en mismas opiniones consultivas que después se le pueden solicitar. Angelina, ¿y cuál es el contenido que plantean la República de Chile y la República de Colombia? Sí, muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación igualmente al doctor Carlos Gaguardi por permitirnos estar aquí, por compartir sobre este tema, esta experiencia, sobre la participación que tuvimos. Y bueno, pues realmente esta opinión consultiva que se solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sobre las obligaciones que tienen los estados sobre la emergencia climática y derechos humanos en general. ¿Sí? Como ya lo explicaba la doctora Rosa, pues hay ahí sobre todo la intención de que la Corte haga una interpretación que se pronuncie sobre estas obligaciones de los estados que son amplísimas. Pero aquí es donde quisiera aprovechar para aclarar que la participación que nosotras tuvimos se delimitó solo a una de las temáticas. Nosotras y el resto del equipo, porque este trabajo se hizo por un equipo en el que no solo estamos integradas nosotras dos, este trabajo se enfocó en la sección E, o sea, la solicitud de opinión consultiva está dividida en diversas secciones, y en la sección E, una de las preguntas que se le hace a la Corte, porque la verdad es que hay un montón de preguntas que le hicieron a la Corte los estados de Chile. Ahorita valdría la pena que nos platiques cuáles son estas otras preguntas. Sí, claro. Y bueno, quería comentar esto. Bueno, nosotros, pues lo que hicimos fue enfocarnos en esta sección E que mencionaba y realmente ahí elegimos una pregunta donde se hace alusión a los defensores del ambiente y a algunos grupos vulnerables, y nosotros elegimos además solo uno de esos grupos vulnerables, que pues es el tema de las mujeres, solamente. Así fue como finalmente llegamos a hacer un trabajo sobre mujeres defensoras del medio ambiente, y ese fue el pronunciamiento que tuvimos nosotros en nuestro trabajo. Pero sí, como decía, pues las preguntas son muchísimas. Por ejemplo, se habla de la necesidad de contar con estándares interamericanos para acelerar la respuesta a la emergencia climática. Se les pregunta sobre las obligaciones estatales derivadas de los debates de prevención y garantía en derechos humanos vinculadas frente a la emergencia climática. Otra temática que se trata son las obligaciones estatales de preservar el derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática a la luz de lo establecido por la ciencia y los derechos humanos. Otra cuestión más, las obligaciones diferenciales de los estados con respecto a los derechos de los niños, niñas y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática. También las obligaciones estatales emergentes de los procedimientos de consulta y judiciales dada la emergencia climática.
podría mencionar también las obligaciones y responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos de los estados frente a la emergencia climática. Y bueno, la sección E que ya mencionaba, que es relativa a obligaciones convencionales de protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, esto en el marco, repito, de la emergencia climática. Entonces vemos que es amplísima, ¿verdad? Pero, insisto, nosotros pues decidimos enfocar nuestra aportación en un tema muy, muy delimitado. ¿Y quién estableció los diferentes subtemas planteados en la opinión consultiva? Bueno, los temas que se tratan ahí precisamente son los que están consultando los estados de Colombia y Chile. Ellos son los que hacen estas preguntas a la Corte para que la opinión que rinda pues sea sobre estas temáticas que mencioné, que la verdad están mencionadas muy a grandes rasgos porque luego cada una se subdivide en preguntas ya más específicas. Y pues ahí es donde se hace una invitación por la Corte, se convoca a que quien quisiera pudiera presentar pues observaciones acerca de todos estos temas que estamos viendo. Sí. Y además de ustedes, ¿quién participó? Además de nosotras, hubo bastante participación. Cuando se hace la solicitud de opinión consultiva, la Corte abre un periodo para someter escritos ya sea por parte de los estados pueden también opinar respecto a los diferentes temas de la solicitud de opinión consultiva, como también organizaciones no gubernamentales y en general sociedad civil. Entonces hubo instituciones educativas, organizaciones, personas que en lo individual también se presentaron con algún tema muy específico. Y como decía la doctora Angelina, ¿no? La opinión o la solicitud es bastante amplia, está dividida en 6 secciones y cada una de estas secciones tiene preguntas específicas. Y de hecho hay un antecedente de esta opinión. Ya el Estado de Colombia ya había solicitado una opinión consultiva relacionada con el medio ambiente y las obligaciones en materia de derechos humanos. Eso fue en 2017, es la opinión consultiva 2317, que se puede consultar también por ahí. Y aquí la cuestión es que fue una pregunta más general, las preguntas fueron más en general, ¿no? De cómo se relacionaba el medio ambiente con las obligaciones en materia de derechos humanos, y de ahí que ahora la solicitud que hacen de tanto Colombia como Chile, pues buscaba aclarar el alcance de esas obligaciones. En la anterior tenemos una opinión consultiva un poco más general, y aquí ya hay temas muy específicos que los estados están buscando pues un pronunciamiento de la Corte al respecto. Yo quisiera agregar que en cuanto a esta pregunta de quiénes participaron, algo que se mencionó muchas veces durante los días de la audiencia en la que nosotros estuvimos presentes, en Manaos solo fueron 3 días, pero fue repetitivo el mencionar que este es un momento histórico, no solo por la importancia de la temática, sino también por la amplia participación que hubo en la presentación de estos amicus curiae y también de la presentación de argumentos orales. De hecho, se hicieron 2 audiencias. Aquí la presidenta de la Corte Interamericana, después de haber recibido una gran cantidad de amicus curiae, decide convocar a 2 audiencias para presentar estos argumentos oralmente, para dialogar. Incluso hubo muchas preguntas por parte de los jueces, y es así que se realiza primero una audiencia en Barbados y después esta segunda audiencia que empezó en Brasilia y finaliza con los 3 días que mencionaba en Manaos. Ahí pudimos ver pues participación de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, de estudiantes, como decía también la doctora Rossi, pues personas que en lo individual se presentaron.
activistas afectados por la emergencia climática que rindieron su testimonio. Entonces realmente fue una experiencia muy rica y que además pues puede ser consultada, o sea, puede ser vista en los medios de difusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quien quisiera revivir esto o enterarse de todo lo que se vivió en estos días que fueron pues muy intensos para todos los que estuvimos participando. Y a mí me parece que es la primera vez que un equipo regiomontano participa en un evento de esta naturaleza, ¿es correcto? Pues creemos que sí. Sabemos que la Universidad de Monterrey es la primera vez que ha sido convocada, aunque ha habido ya precedentes de participaciones de profesores en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que la Universidad de Monterrey es convocada a una audiencia de la Corte. Y efectivamente, pues no nos topamos por ahí con otros regiomontanos. De hecho, éramos pocos mexicanos los que estuvimos en Manaus, Brasil. Y también creo que eso pues es importante para nuestra ciudad, para la institución en sí, para los regiomontanos. Y yo diría para el nivel académico, el nivel de la academia en Monterrey, porque me parece que logra una proyección muy favorable respecto al talento que existe en nuestra ciudad y particularmente en el caso de ustedes del talento femenino. Hemos hablado del amicus curiae y este parece un término de arte. ¿Qué es un amicus curiae? Cada vez se oye más hablar de esto, de este tipo de documentos con cierta frecuencia en los países del common law, pero en nuestra propia tradición no era frecuente los amicus curiae y hoy de vez en cuando se oye hablar de los amicus curiae presentados en la Corte, ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora el amicus curiae que ustedes presentan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es un amicus curiae? Sí, pues digo, la traducción literal son los amigos de la corte, ¿no? Y precisamente de lo que se trata es de hacer una contribución, de ayudar a la corte en este tema sobre el que tenía que opinar, ¿no? O sobre el que tiene que opinar. Entonces ahí a nosotras nos pareció muy importante delimitar el tema o delimitar lo que nosotras queríamos decir, lo que el equipo quería decir de todas estas secciones que se presentan en la solicitud de opinión consultiva. Y vimos que efectivamente cada uno de los grupos que participamos en las audiencias ante la Corte, cada uno tenía algo específico que aportar. Había diferentes tipos de amicus curiae, no todos eran técnico-jurídicos, no todos eran sobre temas pues de derecho internacional de los derechos humanos o de derecho ambiental. Había también amicus sobre experiencias, sobre organizaciones que trabajan en la lucha ambiental o, como decía Angelina, comunidades, activistas que se ven afectados por el cambio climático y que sus contribuciones son muy importantes porque precisamente acercan a la Corte a las situaciones específicas que se están viviendo pues en las diferentes regiones de América, ¿no? Entonces es eso y como decía, no es nada más la parte jurídica, hay muchísimo que se puede aportar a través de este tipo de escritos. Y me parece que indica una gran apertura por parte de los tribunales y una cierta atenuación del principio iura novit curia, porque en realidad este principio es un tanto, digamos, de buenos deseos, pero es imposible que en la complejidad de el orden jurídico y particularmente de los problemas del derecho global, un tribunal sepa absolutamente todo de todo.
Sí, y además la temática ambiental es sumamente compleja. O sea, el medio ambiente es un sistema y es un sistema que está integrado tanto por elementos bióticos como abióticos, por elementos naturales como sociales, los artificiales que han sido inducidos por el ser humano. De hecho, esto no es una opinión mía, sino que esa es la visión que tenemos en la legislación mexicana ambiental y que se comparte en muchos otros países. Entonces, si pensamos que el sistema medioambiental es muy difícil, es muy complejo, pues resolver sobre esto, o en este caso, emitir una opinión sobre temas medioambientales, creo que requiere ayuda de todas las personas que tienen interés en cooperar. Y aquí es donde se vuelve muy importante que la Corte haya hecho esto, no nada más de convocar a recibir escritos, sino también de dialogar. Porque cualquier aportación jurídica creo que puede ser valiosa para ellos, pero también las aportaciones técnico-científicas, por ejemplo, de biólogos, químicos, etcétera. Y además, esta parte que la vivimos justo en Manaus, como mencionábamos, de escuchar los testimonios de primera mano, de la voz propia de las personas que están sufriendo los efectos de la emergencia climática, es una cuestión que considero sumamente importante para sensibilizar a los jueces y a todos, ¿verdad? Todos los que estamos presenciando esto, escuchando esto, de saber que finalmente en el mundo habemos muchas personas pues sufriendo los efectos climáticos, pero algunas pues ya con unas situaciones sumamente graves, y por eso creo que es muy bueno la forma en que se tituló esta solicitud de opinión consultiva, de llamarla emergencia. O sea, es algo que ya tenemos encima y que es sumamente complejo. Cuando estábamos ahí, yo le comentaba a la doctora Rosy, pobres jueces, o sea, tienen una carga tremenda, es una maraña es un problema con tantos elementos, tantos componentes, que la verdad yo no quisiera estar en el lugar de los jueces. Creo que tienen una tarea muy, muy difícil. Yo personalmente hubo un momento en que me sentí muy conmovida de escuchar a las personas que están siendo afectadas o que están en la lucha. Por ejemplo, un testimonio en que decía uno de los participantes, hace una semana mataron a uno de nosotros. Entonces, todo esto, vivirlo tan de cerca en tan pocos días, así como en una especie de sesión intensiva, pues nos deja muy claro que no son cuestiones teóricas, ¿no? O sea, es una cuestión también social, y el haber visto estas aportaciones teóricas, científicas, pero también sociales, creo que fue un gran ejercicio de la Corte Interamericana. Pero a mí me parece que es muy importante ilustrar como lo estás haciendo con ejemplos, porque no se trata de un problema abstracto y lejano a la realidad, sino son problemáticas que afectan de manera directa y con muchas aristas. Y esto de hablar de muchas aristas me lleva a la opinión que ustedes presentaron. ¿Quién decidió que este era el tema? ¿Fueron ustedes? ¿La Corte les dijo, queremos una opinión de ustedes sobre este tema? ¿Cómo llegan ustedes a determinar cuál es el tema sobre el que va a ser su opinión? Bueno, aquí lo que sucedió es que había esta convocatoria abierta, pero la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM, a través de la dirección del programa de Derecho, recibió una invitación de la Corte Interamericana para presentar un amicus. Entonces, el director de la carrera, pues, pensó en mí, le agradezco mucho por ser yo profesora de Derecho Ambiental, fue que pensó en mí para que se desarrollara esto. De inmediato yo le comenté que este trabajo debía hacerse en equipo. Entonces, pues ahí fue donde decidí reunir al equipo, invité a la doctora Rosa Guzmán, que aceptó, y le agradezco mucho.
ya le agradecí muchas veces, pero le vuelvo a agradecer, también la maestra Laura Esparza, el exalumno Diego Saldívar, y algunos alumnos estuvieron colaborando con nosotros en el trabajo de investigación. Entonces, ya que estaba el equipo reunido, pues se pensó en un tema que pudiera ser de interés a todos, a los miembros del equipo. Y pensando en la problemática de las mujeres que hay en este país, o sea, porque realmente pues México no lo podemos tapar el sol con un dedo. México es un país pues donde las mujeres somos vulnerables. Fue así que se decidió trabajar en esta intersección de las mujeres, pero además qué pasa con las mujeres que son defensoras del medio ambiente, donde vemos que la peligrosidad se exacerba. Entonces, preocupados por esta temática, y que además pues son temas muy acordes a las líneas de investigación de la Universidad de Monterrey, pues fue como llegamos a un acuerdo entre nosotros para trabajar esta temática. Y bueno, creo que tuvimos hallazgos importantes, o sea, porque para hacer el trabajo tuvimos que realizar investigación. Algunas cuestiones ya las conocíamos, pero otras las tuvimos que indagar y pues nos llevamos sorpresas que había que presentar a la Corte. Y particularmente a mí me surge la pregunta, ¿qué es lo que hace tan peligroso, en este caso para las mujeres, solicitar la protección del medio ambiente? Parecería que esta es una cuestión que nos toca a todos y donde todos deberíamos tener una intervención y una preocupación inmediata. Sí, bueno, algo que vemos es, por ejemplo, que en estadísticas de la INEGI, del INEGI se reporta que pues más del 50%, o sea, la mayoría de las mujeres en este país que tenemos 15 años o más, pues en algún momento hemos sido víctimas de violencia, independientemente del trabajo como defensoras del medio ambiente. Ahora, ser defensor del medio ambiente en México, pues es sumamente peligroso. También podemos ver estadísticas donde se ve, particularmente podemos mencionar los informes que hace el CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ellos hacen un informe año tras año sobre defensores ambientales y se ve cómo las agresiones van en aumento en nuestro país. Ahora, precisamente nos topamos al hacer esta investigación con que no hay información diferenciada o hay muy poca información sobre mujeres defensoras del medio ambiente. Incluso el mismo Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que pues lleva la batuta en esta información, ellos mismos en su informe más reciente, o sea, el del año 2023, reportan unas cifras que no traigo de memoria, la verdad, pero reportan que más del 80% de las personas que fueron encuestadas pues no pueden diferenciar si la agresión fue a hombres o mujeres, ¿sí? Y esto ellos mismos dicen que es o por la gran cantidad de personas que en una agresión fueron afectadas o porque la metodología que emplearon pues no resulta favorable para distinguir si es una agresión contra un hombre o una mujer. Entonces, el mismo CEMDA anuncia que va a mejorar su metodología para poder distinguir las agresiones que sufren las mujeres defensoras del medio ambiente. Hicimos también unas solicitudes de información, particularmente las hizo el exalumno Diego Saldívar. Él solicitó información a la autoridad para obtener datos sobre mujeres defensoras del medio ambiente en cuanto a los mecanismos de protección, y las contestaciones que recibimos pues sí nos hablan de los mecanismos de protección a mujeres defensoras de derechos humanos, pero no específicamente del medio ambiente. Entonces, aquí es donde nosotros notamos pues que el Estado tiene que hacer cambios para que tengamos información específica
sobre estas mujeres y entonces poderlas monitorear y poderlas proteger, porque si no sabemos lo que está pasando exactamente en números con mujeres defensoras del medio ambiente, pues difícilmente podemos tenerlas protegidas, observadas. Quiero también decir que hicimos una entrevista a una de las personas, Gabriela Carreón, que ha participado en la elaboración de estos informes. Y ella decía, pues sí, resulta que en los números de las agresiones a defensores del medio ambiente, generalmente vamos a ver que hay menos agresiones en números, repito, a mujeres que a hombres. Pero eso se puede deber a que hay ciertos sesgos. Por ejemplo, mencionaba ella sesgos como que no saben cómo llamarle a una agresión, entonces no se puede categorizar. O, por ejemplo, no saben que una agresión que sufrieron fue porque están defendiendo al medio ambiente, o la forma de investigar, o sea, la metodología no es la adecuada. Hablaba ella como de cuando hay agresiones sexuales, dice, pues los informes se hacen cada año, pero que una mujer pueda hablar de una agresión sexual, pues hay veces le va a tomar más de un año y entonces ya no va a aparecer en el informe. Y bueno, una serie de sesgos que puede haber ahí y que pues consideramos que requieren especial atención. Ahora, a partir de que ustedes fueron contactadas, de que la Facultad de Derecho de la Universidad de Monterrey fue contactada para elaborar esta opinión de amicus curiae, ¿cuánto tiempo pasó hasta llegar a Manaos? Porque yo veo que la opinión que tengo frente a mí está fechada el 2 de noviembre de 2023 y estamos hablando por lo menos de que se concluyó la opinión a que se fue a defender a Manaos, estamos hablando de 6 meses, pero la elaboración del estudio, la elección del equipo, no sé si alguna de ustedes podría hablarme un poco sobre este proceso. Sí, el equipo comenzó prácticamente con el semestre de agosto. Angelina tuvo la información de antes, ¿no? Antes de las vacaciones y empezó a convocar al equipo y luego ya nos sentamos pues a trabajar en este tema específico. De ahí que fuera también importante la delimitación, porque teníamos ese periodo para presentar la opinión consultiva. Hubo una primera fecha señalada por la Corte para presentar nuestro amicus, después se extendió en el tiempo esa fecha y bueno, se presentó precisamente en noviembre del año pasado. Aquí, como comentaba Angelina, fue un trabajo en equipo en donde participamos pues principalmente cuatro personas en la elaboración de las diferentes secciones, más el trabajo de algunas alumnas. Quiero resaltar que este trabajo en equipo fue pues muy enriquecedor en el sentido en el que todos tenemos nuestra área de especialidad y aquí se pudieron conjugar de una muy buena manera. Angelina y Diego trabajaron principalmente en la parte del derecho ambiental y del contexto de las defensoras del medio ambiente, y Laura y yo, que somos del área de derechos humanos y de derecho internacional, trabajamos en hacer el vínculo de la información ambiental con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces fue un gran ejercicio porque sabemos que normalmente la investigación en derecho pues es un trabajo bastante solitario y en este caso tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en este tema que se presentó ante la Corte Interamericana. Entonces creo que eso también como experiencia fue muy, muy enriquecedor. Además de que veo que es un trabajo muy extenso, casi 50 páginas de opinión. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Cuál es el contenido de su opinión que requiere ser, por un lado, tener este doble carácter de muy concreto porque es una presentación a la Corte
pero suficientemente amplio como para ubicar y extenderse por 50 páginas. ¿Cuál es el contenido de lo que ustedes plantean? Imagínate, ¿no? Y esto es solo responder a una de las preguntas de la solicitud de opinión consultiva y aún así, pues fue un trabajo Por eso decía extenso. Angelina que no quería estar en los zapatos de los jueces de la corte, ¿no? Así es, sí, porque son muchos los temas que tiene que abordar. Entonces, bueno, partiendo justo de lo que mencionaba Angelina sobre estos descubrimientos, sobre qué es lo que falta en México, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a la protección de las mujeres defensoras del medio ambiente, hicimos varias propuestas que se relacionan ya con el marco internacional de los derechos humanos, con las obligaciones que los estados tendrían que cumplir y nos enfocamos en la parte de asegurar un entorno seguro y propicio para la labor de las mujeres defensoras del medio ambiente. Esa es una de las obligaciones pues relacionadas tanto con la Convención Americana sobre Derechos Humanos como con el Acuerdo de Escazú. ¿Y qué significa esto? Pues es una obligación de carácter general que tiene que ver con la estructura o el sistema que tiene el Estado y que tendría que garantizar esas condiciones o ese contexto ideal para la labor de defensa. Y ahí pues vinculamos esta parte de la falta de la información con esta garantía del entorno seguro y propicio, ¿no? ¿Cómo podemos tener un entorno seguro y propicio si ni siquiera tenemos información en diferentes aspectos? Información sobre las violaciones que sufren las defensoras, información sobre, además de la documentación de riesgos, la documentación de las medidas de protección también que se están aplicando y que tienen que ser medidas de protección que permitan la labor de defensa, pero que tengan también esta perspectiva de género y que puedan ser flexibles, ¿no? Considerando que muchas veces la mujer es la cuidadora principal de la casa o de personas mayores, tienen ciertas funciones en la comunidad y entonces las medidas de protección tienen que adecuarse y al mismo tiempo no impedir pues esa función de defensa. Además de esto también está la parte de las obligaciones. Además de esto también está la parte de las obligaciones en cuanto al combate a la estigmatización, el trabajar en la eliminación de los estereotipos de género, de la criminalización de las defensoras del medio ambiente, que muchas veces se les ve como que van en contra de del desarrollo económico, ¿no? Hay mucha estigmatización ahí al respecto a la función de defensa. Y también contemplamos un apartado sobre la atención que debe poner el Estado en las acciones de las empresas. Sabemos que las empresas no son los sujetos obligados de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, pero el Estado tiene la obligación de vigilar que las empresas pues no estén cometiendo estos abusos en materia de derechos humanos. Entonces también eso forma parte de nuestro documento de Amicus Curiae. Quizá valdría la pena ampliar sobre esto, porque en el ámbito internacional cada vez es más frecuente que personas de derecho privado sean emplazados a juicio para obligarlos a cumplir obligaciones adquiridas por estados contratantes. Pero la situación es la audiencia de Manaos y ya con esto concluye el procedimiento, ¿o todavía hay algo más? Todavía la Corte tiene que hacer la opinión consultiva, la tienen que publicar. Entonces creo que del proceso en sí
de la opinión consultiva, me parece que aquí se termina. No sé, Angie, si tú tengas algo que agregar ahí a eso, pero me parece que ya en cuanto a audiencias y en cuanto a participación de amicus, ya se cerró. Y Esperamos la publicación. Estamos esperando la publicación de la opinión en donde, pues, digo, lo que nosotras buscamos es que la Corte, pues, haga justo ese pronunciamiento respecto a las obligaciones específicas en materia de protección de las mujeres defensoras del medio ambiente. Pues me parece muy importante esto en el ámbito internacional y me parece un precedente muy importante. Pero ¿qué es lo que puede esperar México de una participación como la suya? ¿Qué lecciones se pueden aprender? Me imagino que son muchas, pero la siguiente cuestión es, ¿existen los canales adecuados para que sus conclusiones lleguen a alguien en el gobierno o en el sistema mexicano para que México también pueda salir beneficiado del trabajo que ustedes han hecho? Bueno, como comentaba Rosy, pues lo que esperamos es que la Corte sí se pronuncie en lo que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Si fuera así, entonces volveríamos a lo que se conversaba al inicio de esta plática. Aunque en sí misma la opinión no será vinculante para México, pero pues con el control de convencionalidad y que además es un documento guía, es un documento clave, pues obviamente debería vertirse en cascada los beneficios que surjan de esta opinión consultiva. Beneficios en el sentido de que pues los estados tendrán una directriz de cómo cumplir con sus obligaciones o de cuáles son las obligaciones, del contenido de las obligaciones en cuanto a la emergencia climática. Si tuviéramos muy claro, porque la Corte así lo dijera, sobre qué se tiene que hacer en cuanto a las mujeres defensoras del medio ambiente, pues todos seríamos beneficiados, no nada más México, sino todos los estados que están sometidos a la jurisdicción de la Corte. E incluso yo me atrevería a decir que no nada más los que están sometidos, porque estos documentos generalmente son vistos fuera también de la región, como igualmente nosotros volteamos a ver documentos de otras regiones, ¿verdad? Entonces, repito, sería una cuestión así que al pronunciarse la Corte, pues tendríamos una guía de cómo proceder en estos temas. Y en este sentido, ¿cuál es el futuro para ustedes en la Universidad de Monterrey en estos ámbitos? Porque a mí me parece que la opinión, que es mi opinión personal, que la Universidad de Monterrey se proyecta muy positivamente en la esfera internacional gracias al trabajo de ustedes. Sí, pues muchas gracias por el mérito. Y sí, de hecho nosotras encontramos en este ejercicio una manera de contribuir pues a las discusiones en materia de emergencia climática y derechos humanos, y creo que es un área en la que todos deberíamos buscar contribuir de alguna manera, porque como bien decía la doctora Angelina, es algo que tenemos ya aquí presente y en donde es muy, muy importante la participación de la sociedad civil, que es quien puede dar cuenta de todo lo que está pasando en sus diferentes regiones. Y ahondando un poco en esta parte del ámbito internacional y de cómo todo esto se va a ver reflejado en los estados, bueno, no es el único proceso que se esté siguiendo de opinión consultiva. Creo que hay bastante interés en la comunidad internacional de abordar este tema de la emergencia climática, a la par de la opinión que va a emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También estaba pues emitiendo su opinión el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que de hecho acaba de salir la opinión consultiva también de este tribunal, salió ahora en mayo de este año. Y también hay un proceso de opinión consultiva igual
sobre cambio climático ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces tenemos tres cortes, tres órganos de carácter jurisdiccional internacionales que están abordando el tema desde sus diferentes áreas de competencia. Derechos humanos, derecho del mar y Corte Internacional de Justicia, que tiene un ámbito pues mucho más amplio y que México pertenece pues a todas estas convenciones y que tendrá que finalmente pues reflejar estas obligaciones internacionales en el ámbito del derecho interno, ¿no? Y de cómo lo va a aplicar y cómo vamos a conformarnos a todas estas obligaciones internacionales y que pueden tener un impacto a nivel doméstico. Pero es muy interesante que, como ustedes lo señalaban al principio, las palabras tienen un peso específico y se proyectan de una manera clara al hablar de que se trata de una emergencia en materia de cambio climático, pero también una emergencia en la cuestión de derechos humanos. Ayúdenme a dimensionar por qué emergencia y cuál es la emergencia en estos dos ámbitos. Bueno, en cuanto a cuestiones climáticas, creo que es sabido por todos, es un tema del que se habla mucho en la actualidad. Enfrentamos una triple crisis ambiental en el sentido que pues hay un cambio climático en el que a pesar de que ha habido algunos avances, algunos acuerdos, creo pues que hay vemos cómo la bastante temperatura interés del planeta en la comunidad sigue en internacional de abordar este tema de la emergencia climática, a la par de la opinión que va a emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También estaba pues emitiendo su opinión el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que de hecho acaba de salir la opinión consultiva también de este tribunal, salió ahora en mayo de este año. Y también hay un proceso de opinión consultiva igual sobre cambio climático ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces tenemos tres cortes, tres órganos de carácter jurisdiccional internacionales que están abordando el tema desde sus diferentes áreas de competencia. Derechos humanos, derecho del mar y Corte Internacional de Justicia, que tiene un ámbito pues mucho más amplio y que México pertenece pues a todas estas convenciones y que tendrá que finalmente pues reflejar estas obligaciones internacionales en el ámbito del derecho interno, ¿no? Y de cómo lo va a aplicar y cómo vamos a conformarnos a todas estas obligaciones internacionales y que pueden tener un impacto a nivel doméstico. Pero es muy interesante que, como ustedes lo señalaban al principio, las palabras tienen un peso específico y se proyectan de una manera clara al hablar de que se trata de una emergencia en materia de cambio climático, pero también una emergencia en la cuestión de derechos humanos. Ayúdenme a dimensionar por qué emergencia y cuál es la emergencia en estos dos ámbitos. Bueno, en cuanto a cuestiones climáticas, creo que es sabido por todos, es un tema del que se habla mucho en la actualidad. Enfrentamos una triple crisis ambiental en el sentido que pues hay un cambio climático en el que a pesar de que ha habido algunos avances, algunos acuerdos, pues vemos cómo la temperatura del planeta sigue en aumento. Tenemos también pues la cuestión de la contaminación, ¿sí? Por ejemplo, vemos países justamente como Brasil, que podríamos pensar pues es un país donde hay mucha agua, sí, pero mucha agua está contaminada y entonces resulta que también enfrentan este problema de la falta de agua, no como causa principal por la sequía, sino por la contaminación. Y vemos también la pérdida de la biodiversidad. Entonces, todo eso pues se vuelve ya una cuestión urgente, una emergencia,
porque vemos el deterioro del planeta a una gran escala como jamás se había visto. Por ejemplo, hay algunos teóricos sobre el cambio climático que dicen, bueno, el planeta ha pasado por diferentes eras donde hemos visto variaciones climáticas, sí, pero si le sumamos a la cuestión del cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, entonces ya vemos que estamos en una situación grave, nunca antes enfrentada por la humanidad, nunca antes enfrentada por el planeta, y una de las cuestiones precisamente que algunos atribuyen a esto, pues es cuestiones como la que vivimos en cuanto al COVID, ¿no? Entonces, no todos comparten esa idea, pero es una de las posturas de decir, vivimos una pandemia, pues precisamente por cómo el ser humano ha ido invadiendo espacios que no le corresponden. Por decir un ejemplo que digo, no todos lo comparten, pero lo que quiero mostrar es que no habíamos pasado por algo así antes en el planeta y entonces es algo que tenemos que resolver. Y toda esta cuestión de emergencia, al nivel de que se dice que en el futuro las guerras van a ser por el agua y no por los metales preciosos y estas cosas, en un momento determinado en que las condiciones fundamentales de la vida están auténticamente en juego y nuevamente repito, en unas condiciones de emergencia. Estamos en un escenario en que estas condiciones de emergencia son reversibles o ya no hay vuelta atrás y tendremos que llegar al fin de la humanidad tal como actualmente la conocemos. Pues ahí hay una serie de visiones respecto a esta temática. Hay posturas pues muy fatalistas que precisamente hablan de la desaparición de la humanidad. Algunas son más moderadas, se matizan y se habla de la decadencia de la humanidad, no necesariamente de la desaparición. Pocos apuestan a que va a desaparecer el planeta, o sea, es más bien se piensa en que la humanidad es la que se verá afectada. Y hay otras visiones pues que son de coesperanza. Hay visiones en las que se piensa que ejercicios como este precisamente nos pueden llevar a una solución, que ejercicios como los que mencionaba la doctora Rossi, que, o sea, las opiniones consultivas que esperamos de otras cortes internacionales, también eso nos pueden llevar a una solución. Hay quien tiene mucha esperanza en pues el acuerdo entre los países, entre los estados y también en las acciones locales que cada uno de nosotros podemos hacer, incluso aunque parecen muy minúsculas. Precisamente estos temas se trataron en las audiencias. Los jóvenes estuvieron hablando, algunos pues que ya no tienen esperanza en que esto se solucione, que piensan que ya no hay que hacer nada. Algunos se enfrentan pues cuestiones como la depresión climática, la ansiedad climática, y hay otros que dicen, no, sí tenemos esperanza. Incluso yo lo noté más en personas adultas que están muy confiados en que rindan frutos pues estas participaciones que tuvieron. Y yo ahí quisiera enfatizar que algunos de los jueces precisamente estuvieron preguntando sobre cuál es el sentir en cuanto a estos temas de esperanza en que haya una solución a la problemática. Bueno, ¿y cuál es la opinión de Angélica y Rosa? Bueno, yo pienso que sí hay una solución, si no creo que no hubiera querido participar en esto porque pensaría que no valdría la pena, ¿verdad? Que sería algo infructuoso. Entonces yo quiero seguir pensando en que pues el planeta se renueva, que la humanidad se renueva, que somos seres pensantes y sintientes, que tenemos conciencia sobre esto y que en algún momento
se frenará este problema que tenemos en cuanto a emergencia climática y poco a poco nos iremos recuperando. No sé si yo lo alcance a ver, pero pienso que los seres humanos pues tenemos inteligencia, emociones, sentimientos que nos llevarán a resolver esto, como la humanidad ha resuelto tantas problemáticas. Y vuelvo al tema de la pandemia, era algo que parecía que no se iba a solucionar y pues ahí está, hemos salido de la emergencia sanitaria precisamente. Sí, yo me uno al positivismo de Angelina. Yo también creo que todavía podemos emprender acciones para revertir. Y justamente derivado de esas intervenciones de jóvenes, de niños que hablaban de esta depresión o ansiedad climática, tuvieron una buena recepción por parte de la Corte y particularmente del juez Ferrer MacGregor, que justo siempre los invitaba a seguir con esta esperanza, ¿no? Había también incluso por ahí un representante me parece que de una comunidad o de un grupo indígena que hablaba de los sueños y hablaba de cómo se les impedía ya soñar en función de lo que estaban viviendo por la emergencia climática, ¿no? Por todas las afectaciones que habían tenido. Y justo se le invitaba pues a seguir soñando, ¿no? En este sentido de, bueno, sigamos trabajando para poder revertir estas consecuencias y poder pues seguir sumando y seguir haciendo algo al respecto. Ahora, hablamos del sistema interamericano, hemos hablado del Tribunal del Derecho del Mar, de la Corte Internacional de Justicia, de la proyección que significa para la Universidad de Monterrey que un grupo de profesores participe, en este caso profesoras, participe en la presentación de un amicus curiae en Manaus, en Brasil. Pero yo quisiera preguntar, ¿cómo aterriza todo esto en el estudiantado de la Universidad de Monterrey? Ustedes han tenido posiciones de liderazgo que implica trato con los estudiantes, ¿y esto es una cosa que se acerca a los estudiantes o es una cuestión que no está vinculada con la vida personal y la actividad y dinámica del estudiantado de la Universidad de Monterrey? Sí, de hecho nuestra intención pues es seguir trabajando en difundir esta experiencia que fue tanto la elaboración del escrito como la participación en las audiencias. Yo imparto la materia de Derecho Internacional, entonces en ese sentido también lo voy a incorporar en mis cursos. Angelina seguramente también en su materia de Derecho Ambiental. Y sí tenemos pensado pues organizar por ahí eventos para bajar esto a los estudiantes, que como decías, ¿no? Pues es importante que no se quede en un plano en donde luego nadie tiene la información y nadie saca algo de la experiencia. Y también en cuestión de investigación, pues también ahí podemos incorporar a los estudiantes, como comentábamos en el mismo Amicus, invitamos a algunas estudiantes a que nos apoyaran con el proceso de investigación, búsqueda de información y demás, y creo que también es una manera de involucrarlos. Sí, yo quisiera añadir que, bueno, personalmente creo que este ejercicio pues tiene varias aristas. Una es hablar por las defensoras, sobre todo las mexicanas, defensoras del medio ambiente que no tienen voz. Nosotras tenemos voz porque hasta pudimos hablar ante los jueces de la Corte. Otra cuestión, obviamente, pues es la proyección de la Universidad de Monterrey. Pero una importantísima es esta que menciona, doctor, el aterrizaje en los estudiantes. En el curso de Derecho del Medio Ambiente, cuando vemos el tema de los medios de defensa, hablamos de medios de defensa extrajudiciales y los medios de defensa intrajudiciales. Al tocar la temática de los extrajudiciales, pues generalmente también tratamos el tema del amicus y
pues yo había tomado algunos cursos incluso de cómo preparar amicus, pero nunca había hecho uno, sinceramente. Entonces, ahora el haber hecho esto en equipo, el haber tenido esta dinámica, pues me permite compartirla con los estudiantes desde un plano mucho más real. Incluso, como decía la doctora Rossi, no es nada más el escrito, ¿verdad? Sino también la participación en la audiencia. Y además, pues nosotras somos maestras de metodología jurídica, las dos, y creo que aquí es donde podemos ver para esos estudiantes que de repente dicen, es que la metodología a mí no me va a servir de nada porque yo no voy a ser investigador. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo donde independientemente de si son investigadores académicos, que creo que es casi siempre lo que ellos dicen, yo no voy a estar en la academia, ¿verdad? Pero aquí podemos ver cómo pues abogados litigantes, consultores, miembros de las organizaciones civiles, etcétera, presentaron documentos y que si se hacen con una metodología adecuada, pues probablemente lleguen a un objetivo que puedan plasmar y compartir más claramente con los jueces de la corte y entonces ser escuchados. Pues a mí con franqueza me parece muy importante todo esto que estamos conversando y me parece muy importante que se conozca lo que ustedes están haciendo, porque en mi caso fue un accidente que yo me enterara de esta labor que ustedes están realizando, pero francamente no he visto los periódicos con información sobre lo que ustedes están haciendo, ni he visto que los noticieros nacionales y regiomontanos haya una focalización y atención sobre este tema. Y a mí esto me parece un poco frustrante. Sí, yo creo que efectivamente es algo a lo que no se le da mucha difusión desde las convocatorias, ¿no? Para participar en este ejercicio de los amicus, que como ya mencionábamos, estaba abierto a toda la sociedad civil. Y sin embargo, creo que nos enteramos, pues solo los que estamos en el medio de la investigación, los que estamos viendo esos temas. En nuestro caso, por ejemplo, por invitación de la universidad. Y creo que sí, son temas que deberían de tener mucha más difusión, no solo en términos de, bueno, que se conozca lo que nosotras estamos haciendo, sino en términos generales para poder permitir más participación de la sociedad civil. Y justamente fue una pues de las peticiones más recurrentes de los diferentes grupos en las audiencias, porque todos desde su área, desde su trinchera, pedían a la Corte mecanismos de participación. Y mecanismos de participación hablando de todas las etapas en las que se puede ver una afectación al medio ambiente, perdón. Entonces creo que parte del problema es la falta de difusión, que los grupos, las personas no saben que pueden opinar, que pueden hacer valer su voz o su experiencia o su expertise en este tema. Y pues bueno, y siendo temas tan importantes, ¿no? Para todos y que nos afectan a todos independientemente de dónde vivamos y del área en la que estemos. Yo quisiera agregar que el trabajo que ustedes han realizado para llegar a Manaos es un trabajo intenso que requiere mucho esfuerzo, que ha requerido una coordinación y labor de equipo, pero a mí me gustaría agregar que la viabilidad que esto ha permitido que suceda y que llegara hasta Manaos viene de un compromiso de la Universidad de Monterrey, financiación de la propia Universidad de Monterrey. A mí se me hace que es muy importante porque muchas veces los profesores tienen muchas ideas, muy buenas ideas, pero las instituciones no otorgan los financiamientos adecuados
para que esto se concrete de manera real y efectiva en audiencias y labores como las que ustedes han estado realizando. Cada uno de los temas sobre los que hemos estado conversando da para un programa en sí mismo. Y a mí me parece que en este sentido a mí me gustaría invitarlas para que nuevamente en conjunto o individualmente me acompañen nuevamente en estos micrófonos a tratar estos temas que a mí me parecen de gran importancia. Pero al irse acercando la necesidad de cerrar el programa, a mí me gustaría invitarlas para que cada uno de ustedes dé un mensaje, un contundente e importante mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Sí, muchas gracias y vuelvo a agradecer la invitación para estar aquí hablando de este tema. Y pues mi invitación hacia el público, hacia la audiencia, sería que se mantengan muy al pendiente de todos estos procesos que tenemos pues en el ámbito internacional y que pues que se van a ver reflejados también en las acciones que el Estado mexicano pueda implementar en materia de emergencia climática, que no seamos ajenos a lo que está pasando en la materia, que nos mantengamos informados, que busquemos, que seamos proactivos en ese sentido, para poder estar informados y también poder ejercer pues, nuestros derechos a la información y a la participación activa dentro de nuestro estado y poder aportar desde cualquier área en la que estemos. Yo igualmente agradecer la invitación, doctor Gaguardi, y pues aprovechar para agradecer a la Universidad de Monterrey que, como bien dice usted, pues apoyó este proyecto, no nada más nos solicitó trabajar, sino que, como lo menciona, nos financió precisamente la Dirección de Investigación y la Dirección del Departamento de Derecho. También aprovecho para agradecer a todo el equipo porque no hubiera sido posible hacer esto sin el equipo. Y yo quisiera dar un mensaje para las mujeres defensoras del medio ambiente, decirles que pues está documentado que las mujeres somos más vulnerables al cambio climático, especialmente las mujeres en áreas rurales. También se ha documentado que somos las grandes conocedoras del tema ambiental, muchas veces empíricamente, no formalmente, pero por el contacto con la naturaleza, con los recursos naturales, pues las mujeres, sobre todo en área rural, tienen grandes conocimientos al respecto y que aquí con este trabajo las hemos querido posicionar como agentes de cambio, no nada más como víctimas de la emergencia climática, sino también como agentes que contribuyen a la solución al problema. Y bueno, este no es un trabajo en contra de los hombres, al contrario, es un trabajo en donde esperamos ser complementadas por los hombres, porque pues todos estamos habitando el planeta, tanto hombres como mujeres. Pues no me queda más que agradecer a las doctoras Angelina Valenzuela y Rosa Guzmán por su generosa participación en este programa y al público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Nuevamente, Angelina, Rosy, muchas gracias por su generosa participación y esperamos tener el gusto de encontrarnos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias.